Ahora que tenemos nuestro dispositivo de audio configurado en Studio One, ¿cómo podemos configurar un controlador MIDI externo, por ejemplo un teclado? Bueno, hay toneladas de modelos diferentes, así que no hay forma de que pueda mostrarte exactamente cómo configurar cada uno de ellos. Algunos modelos vendrán con sus propios archivos de instalación y por ahí deberías empezar, instalando esos controladores primero, conectar tu teclado y luego seguir las instrucciones que cada fabricante proporciona para configurarlo. Ahora, dentro de Studio One hay una lista bastante significativa de fabricantes y modelos que ya están mapeados previamente. Así que también veremos cómo acceder a ellos y usarlos, para así poner a los controladores en marcha rápidamente. Entonces, el primer paso es ingresar al menú Opciones presionando Control coma o Comando coma en Mac e ir a la sección de Dispositivos externos, donde podemos ver que no hay nada en la lista de aquí. No tengo ningún dispositivo configurado, así que el primer paso sería hacer clic en Agregar y luego aquí a la izquierda podemos ver la lista de fabricantes y modelos que están disponibles y que se han mapeado previamente dentro de Studio One 4.6. Entonces, si tuviera el Atom de Presonus, por ejemplo, simplemente tienes que hacer clic en él y podemos ver que en este campo se rellena con el fabricante seleccionado, dándole nombre al dispositivo y además nos muestra una pequeña imagen del controlador. Aquí tenemos nuestros canales MIDI seleccionados por defecto. Puedo hacer clic en todo para deseleccionarlos y hacer selecciones individualmente si quisiera. Pero voy a presionar de nuevo para volver a tener todo seleccionado. Ahora, en este menú desplegable llamado Recibir desde, encontrarás todos los dispositivos externos que tienes conectados. Para verlo solo tienes que hacer clic aquí para elegir el que tengas. Si no lo ves, es posible que no lo tengas conectado vía USB a tu ordenador, así que asegúrate de hacerlo antes de revisar esta sección. Yo estoy usando exactamente un Akai MPK Mini MK2, por eso lo tengo disponible aquí. Luego tenemos un área para filtrar ciertas cosas, como el cambio de programa, por ejemplo. Y luego tenemos una sección llamada Enviar a, lo que enviará información MIDI a tu controlador si este es compatible con esa función. Más abajo tenemos Dividir canales. También podemos dividir nuestros canales MIDI dentro de nuestra canción y elegir un canal específico. Y por último, tenemos la opción de seleccionar esta entrada de instrumento por defecto. Por lo que, si quieres un MPK Mini o tu teclado sea el instrumento predeterminado siempre que cargues un VST o crees una pista de instrumento, deberías activar esta opción. Entonces, después de haber realizado tus preferencias y configurarlo todo como deseas, simplemente harías clic en OK y ya deberías tener todo listo para usar tu dispositivo. Pero, ¿qué pasa si tu controlador no viene con archivos de instalación, no aparece en la lista de aquí a la izquierda y ni está mapeado previamente en Studio One? Bueno, echemos un vistazo rápido de cómo puedes hacer configuraciones manualmente en Studio One. Así que voy a seleccionar Nuevo teclado y configurar el Akai MPK Mini como un teclado genérico para que puedas ver cuál es el proceso. Voy a llamar a esto MPK Mini y dejar todos los canales MIDI activos. Aquí en Recibir desde voy a seleccionarlo sin filtrar ninguna de estas opciones. No quiero enviar nada al controlador, así que lo dejo así. Y me gustaría que fuera la entrada de instrumento predeterminada. Así que vamos a marcar esta casilla y finalizar dándole a OK. Bueno, ahora el controlador aparece en la sección de dispositivos externos aquí. Le voy a dar a OK dentro del menú Opciones y ahora presionando F6 abriremos la sección Explorar para cargar un MyTai, para ver si tenemos control sobre él. Ok, entonces podemos escucharlo ya y ver abajo que la información MIDI está llegando al MyTai. Y que también tengo control sobre el pitch bend y la rueda de modo. Todo esto lo estoy haciendo desde el controlador. Entonces a partir de ahora ya podemos traer cualquier instrumento VST y comenzar a tocarlo desde el dispositivo. Pero ahora, ¿qué pasa si quiero usar los controles de transporte adicionales o perillas o controles deslizantes que puede traer mi controlador? Bueno, para eso vamos a cerrar MyTai y el navegador también. Y ahora abrimos la consola de mezcla
Y vamos a echar un vistazo al panel de dispositivos externos. Así que aquí en la esquina inferior izquierda vemos la sección externa. Voy a hacer clic en ella y aquí está nuestro controlador MIDI. Así que hacemos doble clic en él para ver el mapeado. Bien, ahora hay que hacer clic en aprendizaje MIDI y voy a comenzar girando las perillas de mi MPK Mini y podemos ver efectivamente que aparecen automáticamente. Si tuviéramos algún control de transporte o fader, es exactamente el mismo procedimiento. Y con eso ya tenemos todo reconocido. Ahora, lo siguiente que debemos hacer es decirle a Studio One qué tipo de controles son estos exactamente. En mi caso, las 8 perillas que tiene mi controlador. Pero una vez más, si tenemos un botón de play, stop o un fader, entonces tenemos que hacer clic en la flecha de aquí y cambiar esto a fader o botón en su defecto. Y ahora puedes ver que se actualiza y funciona como un fader. Lo mismo cuando son botones. Una vez hecho esto, hacemos clic derecho en este botón, por ejemplo, y seleccionamos asignar comando. Y aquí podemos elegir que active la opción de grabar, por ejemplo. Y listo. Cada vez que presionemos ese botón, Studio One procederá a grabar. Ahora, si quisiéramos asignar esta perilla para que controle el panel del canal, simplemente tengo que girar la perilla 1, por ejemplo, luego hacer clic derecho encima del control que queremos asignar, y ahora estamos controlando nuestra panorámica MPK Mini. Y así es como puedes ir haciendo un mapeado de todos los controles de tu dispositivo. Otro ejemplo de cómo usarlo en VSTs, por ejemplo, es que podemos abrir nuevamente el Maitai y digamos que me gustaría controlar el filtro cutoff aquí con la primera perilla. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Giramos la perilla 1, inmediatamente hacemos clic derecho en el botón que deseemos y listo. Ahora ya podemos controlar esa función dentro del VST. Configurar esto quizás te pueda parecer un poco tedioso y complicado al principio, pero una vez que te tomas el tiempo para tenerlo todo configurado, lo harás una sola vez y no necesitas volver y volver a hacerlo a menos que por alguna razón necesites reinstalar Studio One. Pero hasta en ese caso podríamos encontrar el archivo de tu configuración y simplemente guardarlo para luego volver a colocar esa carpeta en la nueva instalación. Y así es como puedes configurar tus controladores externos dentro de Studio One.